Muy bien, mis amados hermanos y amigos, estamos de regreso para la segunda parte de la enseñanza de esta tarde relacionada con consejería, y el tema que vamos a tratar en este momento son las necesidades del aconsejado frente a la consejería. Vamos a orar. Amante Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el privilegio que nos das de poder compartir, Señor, en esta tarde, en este tiempo y en estas circunstancias, Señor, pidiéndote, Padre, que tú utilices mi boca como pluma de escribiente para escribir en el corazón de mis hermanos, y que tu Espíritu Santo selle esta enseñanza y nos guíe para que la enseñanza se haga vida en nuestro corazón y produzca fruto, y fruto abundante para la gloria de tu nombre. Señor, ponemos este tiempo delante de ti, te pedimos que seas tú el que nos guíe, Señor, el que nos dirija, y que en todo seas tú glorificado. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a iniciar el tema de esta segunda parte del día de hoy, que se refiere a las necesidades del aconsejado. La consejería es un ministerio. La consejería es la sabiduría de Dios en acción para bendición de las personas que la buscan. Esto implica algo más que dar lo que yo llamaría un consejo cajonero. Por ejemplo, si alguien está teniendo problemas en su matrimonio, darle el consejo: vos aguantá y orá, y que el Señor, espérate que el Señor restaure el matrimonio. O si alguien tiene problemas económicos, pues mira, trabaja más duro, gasta menos. Son consejos que están en la palabra de Dios, pero que resuelven lo de afuera del vaso, pero no lo de adentro. Cuando una persona tiene un problema que llega a consejería, es porque ya hizo todo lo de afuera y no le resultó, y está desesperado. Necesita soluciones que van más allá del consejo cajonero. Necesita un consejo que escudriñe lo que hay en las profundidades de su corazón, para poder ser libre de lo que está causando ese problema. La consejería es más allá de dar un consejo. La consejería implica discipular a la persona, para que la persona sea capacitada para resolver sus propios problemas y además convertirse en un discípulo del Señor. La consejería la podríamos definir como lo que dice la palabra en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Conoceréis la verdad, y la verdad los hará verdaderamente libres. Es llevar a la persona o guiar a la persona o caminar junto con la persona para que encuentre las cosas en su corazón que la tienen esclavizada, para que sea completamente libre y no solo resuelva el problema del momento, sino que resuelva el problema de fondo, el problema de la atadura que hay en su corazón. Y es exactamente lo que dice 2 de Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? La consejería escudriña o se trata de que con la ayuda del Espíritu Santo y de la palabra escudriñemos el corazón de la persona para poder detectar las mentiras, los argumentos a los que han dado lugar esas mentiras y las fortalezas que se han levantado por esos argumentos que están impidiendo a la persona ser libre
en Cristo, conocerlo verdaderamente a Él y llevar cautivo y enseñarle a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, es decir, discipularlos. La consejería no es una actividad por sí misma. La consejería es un aliado o un complemento del discipulado. ¿Y qué es el discipulado? Es ayudar a la persona, caminar con la persona a que el carácter de Cristo sea formado en ellas. Entonces la consejería es un aliado que Dios usa con la palabra y la dirección del Espíritu Santo para llevar a la persona a convertirse en un discípulo. Ahora bien, cuando el aconsejado llega con nosotros, llega con un cúmulo de necesidades. Llega desesperado, llega angustiado, llega desorientado, llega inseguro, en fin, de una serie de situaciones negativas a las que lo ha llevado el problema que no se soluciona. Y ese es exactamente lo que nos enseña el libro de Job en relación a Job con sus aconsejados, o sus consejeros, perdón. Consejeros que realmente no eran consejeros. Ellos eran precisamente lo que yo llamo consejeros cajoneros, pues. Agarran la palabra de Dios y sacan los versículos y machetean a la gente con el consejo, con el regaño, con lo que sea, y ya se dan por satisfechos y resuelto el problema. Sin embargo, la realidad de la vida de las personas no es tan simple como eso. Algunos también su consejo es, mira, vos orá y ya. Pero también la palabra de Dios nos enseña que necesitamos orar, vamos a recibir, pero también necesitamos buscar, hallar, tocar y entrar. O sea, va más allá de simplemente presentar una oración delante del Señor y cruzarnos de brazos y seguir haciendo lo mismo. Y esto tiene una lógica. Si yo sigo sembrando lo mismo, voy a cosechar lo mismo. Si necesito cambiar la cosecha, es porque necesito cambiar la siembra. Si estoy cosechando mal, es porque estoy sembrando mal. Entonces necesito saber, o el aconsejado necesita saber en dónde está sembrando mal para cambiar esa siembra y comenzar a cosechar bien. Por eso la palabra de Dios dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Muy bien, estamos usando el libro de Job como un manual de consejería, como un libro de enseñanza para consejería. Y las necesidades del aconsejado por lo general son las mismas necesidades que Job presentaba. Y en el libro de Job vemos que en varios momentos y ante los ataques que le hacen sus disque amigos o disque consejeros, Job da aviso de que lo que están haciendo ellos no está bien, no está resolviendo las necesidades más profundas que enfrenta en ese momento Job. Y sin embargo, estos amigos no le hacen caso, no le ponen atención, están tan ocupados en sus propios pensamientos que no escuchan lo que Job les está diciendo. Y ese es uno de los riesgos que nosotros corremos como consejeros. No oír más allá de las palabras del aconsejado lo que hay realmente en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces las palabras lo que nos van a dar es un indicador de lo que hay en el corazón del aconsejado. Y esa es una de las funciones del consejero, es escuchar atentamente al aconsejado para ir más allá de las palabras a encontrar lo que hay verdaderamente ayudarlo a encontrar lo que hay verdaderamente en su corazón. Por eso yo a estos amigos de Job o consejeros lo pongo entre comillas, porque con consejeros así, la verdad que no llegamos a ningún lado. En lugar de ayudarlo a resolver el problema, lo que hicieron fue condenarlo, acusarlo, juzgarlo, e incluso a pesar de lo que el Señor dice de Job en el capítulo 1, versículo 1, ellos lo acusan de impío, de pecador, de un montón de cosas. Hasta lo culpan de la muerte de sus hijos. O sea, no lo ayudan para nada. Y Job les dice exactamente eso. Ustedes son consejeros inútiles.
Pero la idea es que nosotros no seamos consejeros inútiles. La idea de este curso que estamos dando así cada mes, en tandas de 2 enseñanzas cada vez, llevan precisamente el objetivo de formarnos como consejeros sabios, como consejeros útiles para el aconsejado. Y veamos algunas de las cosas que Job les dice a estos que supuestamente lo están aconsejando. En Job 19, 21 al 22, les dice: oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios y ni aun de mi carne os saciáis? Job 21, 34. ¿Cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? Job 26, del 1 al 4. Respondió Job y dijo: ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? Ahí en esos 3 pasajes tenemos suficiente material como para poder escudriñar las necesidades del aconsejado. En este caso las necesidades de Job, pero que son las necesidades de la mayoría de aconsejados que nos va a permitir el Señor atender y ayudar. ¿Cuáles son esas necesidades por las que acuden los que van a la consejería y están experimentando algún tipo de aflicción en su corazón? Primero, necesitan ayuda para encontrar esa luz al final del túnel que les permita salir del hoy en el que se encuentran. Generalmente los problemas, las circunstancias negativas, las circunstancias difíciles nublan el entendimiento de las personas. De alguna manera bloquean el pensar correctamente en las situaciones que están enfrentando. ¿Por qué razón? Porque no son problemas que surgieron hoy. Hoy llegan con nosotros cuando ya el problema explotó, pero ese problema lleva semanas, meses, años gestándose y no lo han logrado o no han logrado encontrar la respuesta o simplemente no la buscaron, lo dejaron ahí y hasta que el problema se vuelve un problema serio que desequilibra o destantea la vida de las personas. Entonces lo primero que necesitan es esa ayuda para encontrar la luz que los saque de ese túnel en el que se encuentran. También necesitan compasión, que equivale a misericordia y gracia ante sus faltas. Miren, Dios es un Dios de compasión. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de gracia. Y nosotros como consejeros lo representamos a Él delante del aconsejado. Por lo tanto, debemos estar llenos del amor, de la compasión, de la misericordia y de la gracia. El Señor no condena, el Señor no acusa, el Señor no juzga, el Señor no culpa. Nuestra función como consejeros entonces no es culpar, juzgar, acusar, condenar a la gente. Es ayudarla a encontrarse con la misericordia, con el amor, con la gracia del Señor para con su vida. Entonces necesitan ayuda, necesitan compasión. También necesitan consolación. ¿Y qué es la consolación? La consolación es encontrar palabras de ánimo, de esperanza, de que al final todo va a estar bien, que al final ellos van a ser más que vencedores sobre ese problema. El problema puede ser muy difícil, el problema puede ser muy complicado, pero nada hay imposible para Dios. Y con la ayuda del Señor, ellos van a salir como vencedores, no importa el tiempo que ello requiera. Y nuestra responsabilidad de compasión para con ellos es decirles: mira, tu problema puede ser muy serio, muy grave, muy grande, pero vas a salir y yo
te voy a acompañar todo este camino hasta que salgas, hasta que seas restaurado y hasta que seas liberado de ese problema. También necesitan amparo, que es lo mismo que sentirse protegidos, tutelados por alguien. Necesitan alguien con quien hablar, alguien con quien desahogarse, alguien a quien contarle lo que no le pueden contar a los demás porque los van a condenar, los van a acusar, los van a juzgar. Desgraciadamente en el cuerpo de Cristo nos hace falta compasión para el que está en problemas. Generalmente, no generalmente, pero hay mucha gente que cuando alguien le llega a contar su problema, lo primero que le dice es: mira, vos tenés pecado, arrepentite de tu pecado y así se va a solucionar tu problema. Es cierto, o puede ser cierto, pero muchas veces la gente no ve su pecado, porque el pecado no es el pecado tradicional de robo, mentira, asesinato, adulterio, fornicación, inmoralidad sexual o cualquier pecado de eso. Muchas veces es pecados que no los ven como pecado, como por ejemplo falta de amor, envidia, celos, competencia, enojo, ira, voluntad propia, etcétera, y necesitan ese consejo inteligente de alguien que se solidariza con su necesidad, de alguien que entiende su necesidad. Y notemos algo aquí que es maravilloso y uno lo va a ver en la consejería. La gente que Dios le va a enviar normalmente son personas que están atravesando problemas por los que ustedes atravesaron primero. La palabra de Dios dice que Dios nos consuela en nuestras aflicciones para que con la consolación con la que nosotros hemos sido consolados, consolemos a otros. Así que usted, si le está llegando, por lo general le van a llegar problemas que usted ya ha podido manejar en su vida o ya tiene la experiencia. Pero eso no nos da derecho a ponernos en un plano de superioridad y decirle a la gente: ay, por eso te estás preocupando, no te preocupes. No. Necesitamos ponernos en los zapatos de ellos. Para ellos ese es su mayor dolor, su máximo dolor. Recuérdese, cuando usted estaba en el problema sin resolverlo, para usted era un dolor tremendo. Bueno, pero es para ellos también. Ya visto retroactivamente, el problema puede no ser tan complicado como ellos lo ven, pero para ellos en ese momento es su mayor dolor. Y se lo demuestro con algo. ¿Para cuántos de nosotros es fácil abrirnos con alguien cuando tenemos un problema? Para la mayoría no nos es muy fácil. ¿Por qué? Porque tenemos temor al rechazo, a la condena, a la culpa, a la acusación, a que nos reviren, a que nos regañen, a que nos hagan un montón de cosas, a que nos digan un montón de cosas negativas. Entonces, cuando la persona se abre con usted, es porque esa persona ya topó, ya está casi que le podría decir totalmente desesperada de su problema. Y además lo ha llevado viviendo por muchísimos años. Entonces lo que necesita esa persona es sentirse protegida, sentir que hay alguien en quien se puede recostar y descansar en la confianza de que lo va a ayudar a resolver el problema. Entonces, una característica de los consejeros debe ser, repito, estar llenos del amor de Dios, de la compasión de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Y eso verdaderamente es difícil encontrarlo en el cuerpo de Cristo. La verdad es que duele reconocerlo, pero el cuerpo de Cristo es como un ejército que en una buena cantidad de ocasiones, en lugar de levantar sus heridos y llevarlos a restauración, les da el tiro de gracia, los deja tirados. Y eso es algo que necesitamos cambiar. No solo el consejero necesita estar lleno del amor, de la gracia, de la compasión y de la misericordia de Dios. Todos los creyentes deberíamos estar llenos de eso. Pero en mayor razón el consejero. La otra cosa que necesita el aconsejado cuando le está contando su problema es encontrar
el consejo inteligente, el consejo experto de alguien que entiende su necesidad, que se solidariza con él y que está interesado en verlo salir adelante y superar victoriosamente toda situación que le aqueja y le causa aflicción. Y el aconsejado no es nada más un número, el aconsejado no es nada más una tarea, el aconsejado no es nada más un X que está ahí contándole un problema. El aconsejado es una persona que está sufriendo y una persona que necesita ser amada y sentir ese amor que no lo está sintiendo en ese momento. Dios es un Dios que ama y Él necesita sentir ese amor. En ese momento probablemente que llega con usted, llega cargado con culpas, cargado con condenación, cargado con un montón de cosas. Yo siempre le digo a la gente que critica a otros o que los acusa o lo que sea, que no hagan el trabajo del diablo. Ya el diablo hizo su trabajo con la persona. Ya el diablo lo tiene suficientemente condenado, acusado, juzgado, etcétera, como para que yo siga haciendo el trabajo del diablo. Lo que necesito hacer es el trabajo de Dios. ¿Y cuál es el trabajo de Dios? Restaurarlo. ¿A través de qué? Del amor, de la compasión, de la misericordia y de la gracia. Entonces necesito convertirme en un vehículo que le manifieste a esa persona todo el amor que Dios le tiene. Y Dios ya sabe su pecado, ya sabe su falta, ya sabe su error, ya sabe su fracaso, ya sabe todo, y a pesar de eso no lo ha dejado de amar. Y a pesar de eso, conduce al aconsejado a usted para que usted sea el vehículo que Dios va a usar para levantar al otro. Así que de eso tenemos que estar claros y dar un consejo inteligente, un consejo sabio. Y la otra cosa que aunque el aconsejado no esté claro, pero que también está buscando, es una dirección. Una dirección que lo saque de ese problema, y esa dirección solo la puede dar el Espíritu Santo. Pero él está tan enfrascado en su problema y tan confundido con su problema en su mente y en su corazón que no tiene en ese momento la capacidad o la tranquilidad de poder buscar la dirección del Espíritu Santo, y entonces nosotros como consejeros nos convertimos en el vehículo a través del cual él va a encontrar esa dirección del Espíritu Santo, lo que implica que yo como consejero debo caminar en la unidad con el Espíritu Santo y ser guiado en todo momento por el Espíritu Santo. Esa es una de las características de un consejero sabio: ser guiado por el Espíritu, no por sus propias ideas, no por la carne, por el Espíritu Santo. Veamos un poco más detalladamente estas características, aunque de ninguna manera significa que usted y yo como consejeros debamos ser expertos en estas características o tenerlas desarrolladas en el mayor grado posible, pero significa que necesitamos no solo saber la importancia de esas cosas, sino estar comprometidos con el Señor, con nosotros mismos y con el aconsejado, a ir desarrollando al mayor grado posible y a poner en práctica en el mayor grado posible esas características. Veámoslas un poco más detalladas. La primera, ayudar. Y ayudar significa, además de mostrar misericordia y consolar, que de por sí constituyen ya una gran ayuda, el apoyo necesario y permanente para que el aconsejado supere cada etapa de la solución del problema con seguridad y con ánimo. Y eso implica un acompañamiento y un seguimiento en todas las etapas de la resolución del problema, hasta que el aconsejado ya se sienta totalmente seguro de poder caminar el camino él solo, con la ayuda de la palabra y del Espíritu Santo. Eso quiere decir que nosotros como consejeros realmente estamos haciendo una labor debemos hacer una labor de discipulado y pastoreo con el aconsejado hasta que él llegue a superar la situación
que está causando el problema. Y ese acompañamiento implica estar disponible para el aconsejado en todo momento que sea eso posible y que la prudencia y la sabiduría lo aconsejen para no caer en el proteccionismo, en el paternalismo o en la codependencia del aconsejado hacia nosotros. Por eso es importante la dirección del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a ir dando las pautas de cómo ir acompañando al aconsejado. No debemos llegar a convertirnos para el aconsejado en una especie de Espíritu Santo o Dios o un profeta. Hay alguna gente en el cuerpo de Cristo que no se mueve si alguien no le da una palabra profética. Debemos evitar caer en ese extremo. Recuerden que somos acompañantes, somos apoyos, pero no somos Dios para esa gente. La ayuda que necesita es una ayuda consoladora, edificadora y animadora, no una ayuda que lo castre, que lo incapacite o que lo superproteja. Eso es caer en la posición de decirle tú no sos capaz y entonces yo voy a resolver el problema por ti. Un creyente entrando ya después de la ayuda, la otra cosa que el aconsejado necesita es la compasión. Y esta es una característica que todo creyente maduro, consejero, necesita tener desarrollada. Porque no solo lo que nos enseña la palabra de Dios, sino recuérdese que nosotros somos para Él, en ese momento, la mejor representación que Él pueda tener de Dios en muchos casos. Y la palabra nos lo dice, pues Jesús le dijo a sus discípulos: en esto conocerán que son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Y el amor implica esa compasión, implica la misericordia, implica la gracia. La compasión nos lleva a la misericordia nos lleva a la gracia. De la misma manera que lo hace Dios con nosotros. Cuando la palabra de Dios dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, lo que está diciendo es: de tal manera tuvo Dios compasión por el mundo que envió a su Hijo. ¿Para qué? Para hacer operativa la misericordia, o posible la misericordia de Dios, para perdonar nuestros pecados y meternos en una vida de gracia. Entramos en la vida cristiana por la gracia, pero la vivimos por la gracia. Estamos sumergidos en la gracia, no en el legalismo. Muchos viven en el legalismo, pero la vida verdadera del creyente debe ser una vida que vivamos por gracia, de la compasión a la misericordia y de la misericordia a la gracia. Entonces necesitamos ser compasivos, y ser compasivos implica también ser llenos de misericordia y llenos de gracia para con otras personas. La misericordia y la gracia no es de ninguna manera tolerancia, es comprensión, pero también es levantarlos para que ellos lleguen a un nivel superior. Una definición linda de la gracia que me gusta muchísimo es: la gracia es vivir en la libertad con responsabilidad. Dios me hace libre, pero también me hace responsable. Y la gracia es vivir en esa libertad con responsabilidad. Por eso Pablo enseña que él no tenía ningún problema en su conciencia, ni le era condenador ni pecado comer carne dedicada a los ídolos si estaba santificado por la oración, pero que él se iba a abstener de comer ese tipo de carne por la conciencia de otros. Eso significa compasión y eso significa vivir en gracia con responsabilidad. Puedo, pero por amor a otros me voy a abstener. Esa es la gracia. Entonces, un creyente y un consejero con dureza en su corazón, no voy a decir que no es creyente, pero lo que sí es que no es un buen consejero. Puede ser un creyente inmaduro, puede ser un creyente que no ha
crecido y un creyente que no conoce verdaderamente su fe, porque el legalismo es contrario a la fe en Cristo. Si no fuera así, todos los fariseos se hubieran convertido a Cristo, pero ellos eran legalistas y el legalismo es el mayor enemigo de la gracia, y la gracia es el clima, el ambiente en el cual la vida del creyente se desarrolla. Entonces, la palabra de Dios, de hecho, hace mucho énfasis en esto de ser compasivos, misericordiosos, llenos de gracia. Recuerde que la palabra nos enseña que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, y gracia sobre gracia. ¿Qué significa ese gracia sobre gracia? Que por gracia somos salvos, pero por gracia vivimos el resto de nuestra vida cristiana, no por méritos, no por obras, no por legalismo, sino por gracia. En Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Lucas capítulo 6, versículo 36 dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. 1 Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. En 1 Corintios, capítulo número 13, en el pasaje que habla del amor y que describe el amor, hay 3 versículos que son extremadamente importantes y que yo creo que constantemente los pasamos por alto. Y los versículos del 1 al 3. Dice, en palabras simples, dice: si yo tengo los mejores dones, y obviamente opero en ellos, pero no tengo amor, de nada me sirve. Si yo diera todo mi dinero a los pobres, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y aún podría entregar mi vida en sacrificio o martirio por Cristo, pero si no tengo amor, de nada sirve. O sea, al final, un fundamento de la vida del creyente es la vida en amor. Y es lo que nos dice Jesús en Mateo capítulo 22, del 36 al 40, cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante. Él contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se resume toda la ley. Y en otro pasaje dice que el amor es el cumplimiento de la ley, y en otro pasaje dice que el que ama no hace daño a nadie. Así que la vida del creyente y del consejero debe estar fundamentada en el amor, y vivir ese amor dándolo a los demás. El amor que no se da no es amor. El amor se da. El amor es dar. La tercera cosa que necesitamos, ya hablamos de ayuda, hablamos de compasión, ahora vamos a hablar de consolación. El consejero normalmente debe ser una persona experimentada en superar experiencias difíciles de la vida. Y esto tiene que ver con lo que dice 2 Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 7. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, y a cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación.
Entonces, repito, 2 Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 7, es nosotros somos consolados para consolar a otros. Y aquí se cumple Mateo 18. Dice, lo que de gracia hemos recibido, de gracia damos. Y en cuanto a los versículos que nuestra hermana Carolina nos está preguntando, seguramente son Mateo 5:7, Lucas 6:36, Efesios 4:32 y Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8. Pero no se ocupen tanto de tomar estas notas porque más tarde vamos a subir este bosquejo a la página para que ahí puedan ustedes, si están interesados en profundizar la enseñanza, ahí puedan tener el bosquejo para poderlo procesar. Entonces llevamos ayuda, consolación, compasión, amparo. Amparo es protección. Es lo mismo, es la misma circunstancia que nos habla el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amparar a alguien significa guardarlo, protegerlo, acogerlo, darle seguridad y aceptación, además de amor y dirección. Entonces, esas son precisamente las cosas que necesita un aconsejado mientras está enfrentando las situaciones difíciles de su vida, que aparentemente superan sus posibilidades y sus fuerzas. Repito, ¿qué es amparo? Amparo es proteger, acoger, guardar, cubrir, dar seguridad y aceptación, además de amor y dirección. La mejor figura que a mí se me hace del amparo es lo que Jesús le dice sobre Jerusalén. Como la gallina quiso acoger, guardar, proteger a sus polluelos, así yo quise hacer con ustedes. Esa es la función del consejero con el aconsejado. Es ser como mamá gallina un tiempecito y acogerlo, guardarlo, protegerlo en lo que las circunstancias van transformándose y él ya puede volverse una persona independiente en relación a mí, pero dependiente en relación al Señor, porque su verdadero amparo está en Él, no en mí como consejero. Yo soy un amparo temporal. Él necesita ver a alguien en ese momento amparándolo, pero yo en el transcurso de la consejería lo debo dirigir a que Él vea al Altísimo, al invisible, como su amparo. De este amparo le va a dar a la persona fortaleza, seguridad, firmeza para enfrentar y combatir sus gigantes que lo están atacando. Y cuando hacemos esto nos ponemos en la misma posición en la que se pone Dios con nosotros. El Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, estaré confiado, porque el Señor va conmigo y su vara y su callado me infundirán aliento. Nosotros como consejeros somos los acompañantes temporales del aconsejado en ese valle de sombra de muerte, en lo que él puede ver a Dios como su pastor y puede fortalecerse en él. El Salmo 110:14 dice, tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desválido, tú eres el amparo del huérfano. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El amparo es auxiliarlo de emergencia en sus tribulaciones, en lo que él puede acogerse al amparo de Dios. Y Salmo 59:16 dice, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Si Dios es amparo y refugio, nosotros necesitamos
como hijos de Dios, como parte de su cuerpo, ser un amparo y un refugio. No dejar a la gente en desamparo. Como les decía anteriormente, esta es una característica, bueno, todas estas características son características que necesitamos desarrollar, no solo los que hacen consejería, sino todo el cuerpo de Cristo. Es porque carecemos de eso en la iglesia. La iglesia debería ser un hospital, pero a veces la iglesia pretende solo tener adentro gente perfecta, gente impecable, no a los heridos, no acoge a los heridos casi que les da el tiro de gracia, ¿no? Así que el hecho de que usted esté escuchando esto es porque el Señor de alguna manera también lo está dirigiendo para que seamos transformados en nuestro corazón y comencemos a ser amparo y fortaleza para aquellos que están en dificultad. La otra característica que necesitamos desarrollar para con los aconsejados es el consejo inteligente o consejo sabio. Recuérdese que la sabiduría viene de Dios y la sabiduría realmente es Jesucristo. Jesucristo es el verbo de Dios. Y la sabiduría está en la palabra de Dios, en el verbo de Dios. O sea, la sabiduría está en Jesucristo. Y si somos el cuerpo de Cristo, la sabiduría de Él la necesitamos exponer cada uno de nosotros. Además de que la palabra de Dios en Proverbios dice que con el consejo sabio se hace la guerra y el aconsejado está en una guerra contra sus gigantes, contra sus problemas, contra sus circunstancias. Y necesita de ese consejo sabio que lo lleve a librar la guerra de una manera efectiva para salir vencedor. Nosotros no vamos a ganar la guerra por él. Él la va a ganar, pero él necesita de nuestro consejo sabio para ganarla. En Proverbios capítulo 1 y versículo 5 dice la palabra: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. En Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 15:22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Proverbios 20:18, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Proverbios 24:6, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Proverbios 27:9, el ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. O sea, vemos en todos estos versículos, vemos la importancia de los consejeros sabios. Tenemos el consejo del Espíritu Santo, tenemos el consejo de la palabra, pero también necesitamos el consejo de nuestros hermanos más experimentados en las batallas que nosotros estamos librando. Necesitamos el consejo sabio que consuele, que provenga de una persona que ha librado esas batallas antes que nosotros. Y a eso se refiere este pasaje. Entonces, dentro de las características que hemos visto son ayuda, son consolación, compasión, consejo inteligente, amparo, y ahora vamos a ver una más que es la dirección del Espíritu Santo. Por mucho que un consejero sea sabio, y sin menospreciar a otros consejeros sabios que nos podrían apoyar en la tarea de prepararnos y aconsejarnos para alcanzar la meta de ser unos consejeros sabios y efectivos para nuestros aconsejados, el mejor consejero al que podemos acudir siempre, en toda circunstancia y en todo tiempo, es al Espíritu Santo. Para un consejero, la dependencia de la dirección del Espíritu Santo es esencial, y le voy a explicar por qué. Ni usted ni yo podemos cambiar el corazón de nadie. El único que puede cambiar el corazón es el Señor.
Y el único que conoce realmente lo que hay en el corazón de las personas no es ni siquiera la persona misma, porque engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. El que puede conocer el corazón del hombre es el Espíritu Santo. Por eso, y el problema fundamental de un aconsejado, como de toda persona, está en su corazón. Por lo tanto, necesitamos la dirección del Espíritu Santo para que nos revele lo que hay en el corazón de esa persona. Por eso la comunión con el Espíritu Santo y recibir su dirección y su ayuda y sus dones es vital para todo consejero. Y hablando de los dones que un consejero necesita de parte del Espíritu Santo, hay varios que son importantes. Y aquí quiero hacerle una observación. Si usted no se siente con estas características todavía, pero siente el llamado a la consejería, comience. Comience apoyándose con otro consejero que tenga más sabiduría o que tenga más experiencia. Pero comience a trabajar en eso. Comience con problemas sencillos, comience con problemas relativamente simples, a ayudar a otras personas. Y a través de ese servicio y a través del corazón que usted está manifestando en ese momento de quererse extender a otras personas para apoyarlos, para ayudarlos, para ser compasivo, a través de eso el Señor va a ir desarrollando estas habilidades, estas capacidades y estos dones para que usted llegue a ser un consejero sabio. Nadie llega a ser un consejero sabio de la noche a la mañana. Eso es mentira. Ningún curso, ningún estudio le puede convertir a usted en un consejero sabio de la noche a la mañana. El consejero sabio se va a hacer en la experiencia. Es como el predicador se hace en la experiencia. Así que usted comience a ayudar a aquellos que el Señor le vaya poniendo en su camino. En este tiempo hay unas oportunidades de consejería impresionantes porque hay muchísima gente a su alrededor que está preocupada, angustiada, temerosa, insegura acerca de lo de esta pandemia y de los efectos futuros de la pandemia. Ahí hay un buen campo para que usted comience a ejercer la consejería, animando, exhortando, llevando a la persona a Cristo, fortaleciéndola poco a poco. Y usted va a ir desarrollando cada día más habilidades, capacidades y los dones del Espíritu Santo que necesita para ello. Y le quiero decir algo más. Si usted siente ese llamado en su corazón, si usted lo percibe fuertemente, no como una cosa de su propio corazón, sino como un llamado de Dios, dele. El Señor equipa a los llamados, no llama a los equipados. El Señor equipa a sus llamados, no llama a los equipados. Y lo vemos en el caso del Señor Jesucristo, es un caso maravilloso. El Señor tuvo a su disposición a doctores de la ley. Podría haber ido a buscar discípulos al Sanedrín. ¿Pero a quiénes buscó? A gente sin experiencia, a gente sin un gran fundamento teológico, pero con un corazón inclinado a Él, con un corazón disponible. Tan disponible que Él solo les dijo, síganme. Y dejaron todo y lo siguieron. Eso se llama disponibilidad. Dios busca a las personas disponibles, no a las personas equipadas. Así que si usted no se siente equipado, pero sí se siente llamado, dele. El Señor lo va a ir equipando gradualmente en la medida en la que usted comience a darse a otras personas para ayudarlas, alentarlas, exhortarlas, levantarlas, acompañarlas en la solución de sus problemas. Veamos algunos dones que están asociados con la consejería bíblica y que sería importante que el consejero los desarrolle. Si usted tiene un llamado a la consejería, seguro que esos dones ya están en usted. Solo es cuestión de desarrollarlos. Uno de esos dones es la palabra de conocimiento o de ciencia. ¿A qué se refiere este don del Espíritu Santo? Todos los dones los da el Espíritu Santo, ¿no?
Este don se refiere a la revelación de las cosas escondidas del pasado de las personas, es decir, las cosas que están en el corazón, de las que él no se ha dado cuenta, pero que son las que forman esos patrones de conducta negativos que inciden en la situación que enfrenta. O sea, la palabra de conocimiento me lleva a conocer cosas del pasado de la persona, me revela cosas del pasado de la persona que son esenciales para su liberación. El otro don es la palabra de sabiduría, y esta se refiere a las cosas que solo Dios sabe sobre el futuro del aconsejado, que nos guían a prepararlo y disipularlo para enfrentar las situaciones a las cuales Dios lo está llamando. O sea, la palabra de ciencia o de conocimiento nos habla de su pasado o nos revela su pasado. La palabra de sabiduría nos revela su futuro. El otro don es el discernimiento de espíritu, que nos revela dos cosas. El espíritu que está sugiriendo el camino a seguir con el aconsejado, que es el Espíritu Santo, para diferenciarlo del espíritu humano y para diferenciarlo de los espíritus demoníacos. O sea, el discernimiento de espíritus nos ayuda a discernir la voz que el aconsejado está escuchando, ya sea la voz del Espíritu Santo, la voz de su propio espíritu o carne, o la voz de los demonios. Y muchas veces las tres voces se parecen, y muchas veces las tres voces están usando la palabra de Dios, aunque fuera de contexto. Por ejemplo, el diablo, cuando tentó a Jesús, usó la palabra de Dios, pero la usó fuera de contexto, y la usó para inducir a Jesús a hacer algo que fuera contrario a todo el mensaje de la palabra, a no confiar en Dios, sino confiar en Él, en sus propias fuerzas. Entonces, el discernimiento de espíritus nos ayuda a discernir realmente bajo qué espíritu está siendo guiado el aconsejado. Otro don importante también es el don de la enseñanza, para enseñarle al aconsejado las cosas que necesita poner en práctica, para conocer la verdad y ser libre. No tiene que ser un excelente maestro, pero sí necesita el consejero. Mucho de su trabajo es enseñanza, como mucho del trabajo del discipulador es enseñar. También el don de profecía. ¿Qué significa? Mire, el don de profecía hay que desmistificarlo. El don de profecía usualmente se ha mistificado o mitificado con el famoso "el Señor dice". Miren, la profecía en este caso es algo muy simple. Es hablar por otro. Y en este caso es hablar por Dios. Hablar la palabra de Dios que consuela, que exhorta y que edifica. A ese don de profecía nos estamos refiriendo. Al que habla la palabra de Dios para exhortar, para edificar, para consolar. No para acusar, no para condenar, no para atemorizar. Es para alentar, para consolar, para exhortar, para edificar. Amén. Otro don es el don de servicio. De por sí la consejería es un servicio hacia el otro, y es un servicio que no espera nada a cambio. Es un servicio que se goza en ver el crecimiento del aconsejado, en ver su liberación, en ver su transformación. El don de la exhortación, que consiste en animar, que tiene que ver con el de la profecía, ¿verdad? Que es animar mediante la palabra y guiado por el Espíritu Santo al aconsejado a cambiar, a permitirle al Espíritu Santo que lo transforme. Y el don de hacer misericordia. Hacer misericordia es tener compasión. En la psicoterapia, en algunas corrientes de la psicoterapia, le enseñan al psicoterapeuta a que no involucre sus emociones con el paciente. Sin embargo,
en la palabra de Dios nos exhorta a lo contrario. La palabra de Dios nos dice que lloremos con el que llora y que riamos con el que ríe y que nos gocemos con el que se goza. Y entonces necesitamos tener esa empatía con el aconsejado. En 1 Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 10, la palabra de Dios dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Aquí quiero hacer un énfasis. Dios no nos da un solo don. Dios nos da un don para comenzar. En la medida en la que somos fieles con el ejercicio de ese don, el Señor va aumentando los dones. ¿Por qué razón? Muy simple. Los dones son del Espíritu. Los dones son de Dios. El Espíritu es Dios. Y el Espíritu vive en mí. Por lo tanto, el Espíritu va a manifestar sus dones que Él quiera que ayuden a resolver la situación del aconsejado. O sea que si nosotros ensanchamos nuestro corazón, abrimos nuestro corazón, le creemos al Señor, podemos comenzar con un don, pero podemos llegar a tenerlos todos. Todo va a depender de la sensibilidad a la dirección del Espíritu Santo y de la compasión que tengamos por la gente. Así que usted puede tener todos los dones, no se centre en uno solo. Yo conozco gente que dice: es que yo solo tengo este don. Se está autolimitando, está limitando a Dios en lo que Dios quiere hacer por el Espíritu Santo a través de Él. Así que creamos no solo por uno, sino creamos por todos. Y conforme a nuestra fe nos será hecho. Y la palabra de Dios dice que al que cree, todo le es posible. Y si creemos, veremos su gloria. Así que esto aplica con esto de los dones. Usted créale al Señor por más de uno. Créale al Señor por todos. No tiene nada de malo pedirle al Señor que nos dé todos los dones, siempre y cuando sea para bendecir a otros, no sea para nuestro engrandecimiento, para nuestro ego, para para que crezcamos nosotros, sino para bendecir. Cuando anhelamos los dones para bendecir a otros, estamos hechos. El Señor los va a hacer. Y cuando ya tenga los dones, tampoco que sea un motivo de enorgullecerse, sino más bien un motivo de agradecimiento al Señor y de caminar en humildad con Él, sabiendo que los dones no son nuestros, son de Él. En Romanos capítulo 12, versículo 6 nos da otra lista de dones. Y dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Con eso de los dones hay también otra característica. Vamos a movernos normalmente, nos vamos a mover en unos más que en otros, pero eso no quiere decir que los otros no estén presentes. Los otros están presentes porque el Espíritu Santo, que es el dueño, está presente en nosotros. Lo que pasa es que el Señor nos va a enfocar en ciertos dones más que en otros, porque esos son los dones que necesitamos para cumplir el propósito que Él tiene para nuestra vida. Y hablemos también de la unción. La unción es algo que mucha gente malinterpreta. Mucha gente cuando en las iglesias se va a orar para que la gente reciba la unción, pasan por tandaladas. Y para ellos la unción es caer en el espíritu o experimentar alguna sensación o algo así. Sin embargo, la unción no es para eso. Número 1, la palabra de Dios dice que la unción rompe el yugo, y eso es romper esclavitudes, romper cadenas, romper ataduras que hay en el corazón de la persona para liberarla, para que esa persona llegue a hacer todo lo que Dios
pretende que sea. Número uno. Y número dos, la unción ya la tenemos todos. Lo que no hacemos es ejercerla. La palabra de Dios en Primera de Juan dice que la unción del Santo permanece sobre cada uno de nosotros. Y note lo que dice la Escritura, lo que dice Jesús en Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19, que es aplicable a Él, pero también a nosotros como su cuerpo, porque si la unción está en Él, está también en nosotros, que somos su cuerpo. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Notemos algo aquí con mucho cuidado. La unción no es para que nosotros nos gocemos. La unción no es para que nosotros experimentemos bienestar y sentirnos bien momentáneamente. La unción es para trabajar. La unción es para impartirla a otros, liberándolos, libertándolos, para romper esos yugos. Sino que es dar buenas nuevas a los pobres. Romper el yugo de pobreza, de limitación, de escasez, de orgullo, porque hay dos tipos de pobres: los pobres en espíritu y los pobres materiales. Y a ambos se refiere, la unción se refiere a ambos pobres. Es para que el que todavía no es pobre espiritualmente llegue a ser pobre espiritualmente, reconociendo su necesidad de Dios, y habla del evangelismo. Pero también dar buenas nuevas a los pobres, nuevas de provisión, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. La siguiente dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y eso es liberación también, y eso es consejería. También dice: a pregonar libertad a los cautivos, y eso es consejería. Y vista a los ciegos. Y aquí también dos tipos de ciegos: los ciegos espirituales, para que vean, para que les sea quitado el vendaje que los tiene cegados a la luz del evangelio, y también la sanidad física. Toma a los ciegos como un caso genérico, pero la unción está en nosotros para ministrar sanidad a los que están enfermos. Para poner en libertad a los oprimidos, también es consejería. Y para predicar el año agradable del Señor. ¿Y qué es el año agradable del Señor? El año de la compasión, el año de la misericordia, el año de la gracia de Dios. Y este año es toda la dispensación de la iglesia. Es mientras la iglesia permanezca aquí en la tierra antes de ser arrebatada. Sigue siendo el año agradable del Señor. Así que, mis amados hermanos, espero que esta enseñanza haya edificado sus vidas, les haya traído luz, pero principalmente les anime a darse a otros para bendecir sus vidas, no para condenar, no para acusar, no para juzgar, no para dejar tirados, sino para restaurar. La iglesia es un hospital de restauración, no es la asamblea de los perfeccionados, de los perfectos, es la asamblea de los que necesitan ser liberados, sanados, restaurados, de los necesitados. Y nosotros como iglesia necesitamos cambiar ese switch de que somos perfectos, infalibles, somos casi semidioses, somos personas comunes y corrientes que tenemos un Dios extraordinario que ha tenido compasión, ha tenido misericordia, ha tenido gracia de nosotros y que nos hace sus colaboradores en su obra. No nos usa. Dios, no somos cosas para ser usados. Somos personas con las cuales Dios trabaja para hacer su obra. Somos sus colaboradores. Nosotros hacemos nuestra parte. Él hace lo imposible, lo que nosotros no podemos hacer. Así que les animo. Ustedes pueden escuchar. Esta es la cuarta de las enseñanzas de consejería. Si usted necesita o usted quiere
y se interesa más por este tema, puede escuchar las otras 4 enseñanzas. Aproximadamente las enseñanzas 1 y 2 de este tema fueron hace más o menos un mes, están en la página, las puede encontrar ahí. Y hoy dimos otras 2 enseñanzas que también ya están van a quedar aquí en la página de Facebook, y además vamos a subir los bosquejos de las 4. Así que los vamos a subir, voy a tratar de subirlos el día de hoy, y si no, entre hoy y mañana, para que usted, si está interesado en profundizar en el tema, pueda tener los bosquejos de estas enseñanzas y seguir meditando en las mismas, que no solo seamos oidores de un momento, sino que sigamos meditando de día y de noche en esta palabra para convertirnos en consejeros sabios que sean colaboradores de Dios en la transformación y liberación de las vidas de las personas que están sufriendo. Y hoy eso es muy necesario en esta situación, y va a ser necesario por lo menos por algún tiempo. Porque una vez pasada la emergencia médica van a haber otras situaciones que van a afectar a las personas y van a necesitar de ese consejo sabio. Así que necesitamos prepararnos. Déjeme orar por usted, orar por esta enseñanza, orar por los que están en situación lamentable por este COVID en todo el mundo. Pero antes quisiera darle 2 consejos. 1, en esta situación, por favor, tome todas las medidas de seguridad que han sido recomendadas. Si usted no tiene que salir, no salga, por favor. Quédese en su casa. Guárdese. Solo salga cuando sea una necesidad emergente. Si tiene que trabajar, salga a trabajar, pero guárdese y regrese pronto a su casa. La forma más efectiva de combatir el virus es evitando contagios, y evitar contagios significa mantenernos en el distanciamiento social lo más posible, tanto si no trabajamos, entonces en nuestras casas, y si trabajamos, pues en nuestros trabajos. También las medidas de higiene, por favor, obedézcalas, no las tome, no las deje caer en saco roto. Son para su bendición, son para su beneficio. La fe es fe, pero no es, como le dijera yo, no es presunción. La fe también implica prevención. Dice la palabra: el avisado ve el mal y se aparta, pero el necio se va en el hoyo. Así que, por favor, una primera recomendación es: tome todas las medidas de seguridad y de precaución que sean necesarias, recomendadas por las autoridades. La segunda es: si usted puede ayudar a una persona en necesidad, ayúdela. No trate de ayudar a todo el mundo. Si nos concentramos cada uno en una persona o una familia, vamos a hacer mucho. Así que si usted sabe de una persona en necesidad y usted puede ayudarla, ayude. A eso fuimos llamados como hijos de Dios. No a cambiar solitos el mundo, pero una persona ayudando a otra persona, si lo hacemos todos, sí podemos cambiar el mundo. Así que ánimo, Dios está con nosotros, lo mejor de nuestras vidas está por venir. Creámosle al Señor, fortalezcámonos en la fe, y vamos a orar para dar por finalizada esta enseñanza. Y muchas gracias por el privilegio de permitirme entrar a donde usted se encuentra para compartir esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición, y oro que el Espíritu Santo la tome, la siembre en su corazón y produzca fruto, y fruto abundante para la gloria de su nombre. Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de ti, entrando al trono de tu gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro. En primer lugar, Señor, para todas las personas que están sufriendo de esta enfermedad, no solo en Guatemala, sino en el mundo, Señor. Extiende tu brazo de misericordia hacia las camas donde cada uno de ellos se encuentre,
que tengan un encuentro contigo y que tu mano poderosa se manifieste en sanidades, milagros y maravillas en sus vidas, Señor. Creemos la palabra que dice que por tus llagas fuimos sanados y que tú llevaste todas nuestras enfermedades y todos nuestros dolores en la cruz del Calvario. Y hoy clamamos, Señor, que esa palabra se manifieste en la vida de todos los que están enfermos de COVID. Señor, también te pedimos que todos los que están en cuarentena en cualquier parte del mundo, Señor, porque se teme que tengan la enfermedad o que pudieran estar contagiados, Señor, extiende tu mano poderosa hasta donde ellos se encuentren, Señor, sanándolos, eliminando todo síntoma, eliminando toda enfermedad en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Y Padre, también te pedimos por la vida de cada uno de nosotros, de nuestras familias, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada uno, sanando al enfermo, restaurando al quebrantado, liberando al que está cautivo, sacando al que está preso de la cárcel, Señor, supliendo cada necesidad, Padre, espiritual, emocional, física, Señor, levantando al caído, fortaleciendo al debilitado, cambiando, Señor, todo lamento, tristeza, aflicción, temor, inseguridad, en gozo, Señor, y por sobre todo, dándonos a cada uno de nosotros, Señor, mayor hambre y sed de ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos y a cada uno de nosotros por nombre, Señor, y añade bendición a tu palabra. Que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones, tu Espíritu Santo la tome, Señor, la profundice en nosotros, se haga vida en nosotros y podamos dar fruto de ella y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, les guarde. Para quienes estén interesados, el día de mañana a las 6 de la tarde vamos a tener una transmisión para iniciar una serie relacionada con los últimos tiempos. Mucha gente ha estado inquieta con este tema y el día de mañana vamos a exponer vamos a iniciar una serie en relación a los últimos tiempos para que estemos entendidos en los tiempos. Dice Primera de Crónicas 12:32, que seamos entendidos en los tiempos para saber lo que hay que hacer y para que ayudemos a nuestros hermanos a que ellos también lo sepan. Así que mañana los invitamos a las 6 de la tarde en esta misma página para poder compartir de la palabra de Dios relacionada con la enseñanza de los últimos tiempos. Mientras tanto, que Dios les bendiga, que tengan una linda noche, que descansen y que recuperen sus fuerzas y el día de mañana podamos hacer nuestras actividades con bendición. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.